Bueno, comencemos aquí. ¿Qué hay en un nombre? Bueno, es una pregunta que seguro han escuchado varias veces. Y de pronto a ti te nombraron en honor a tu abuelo o a tu abuela. En el caso de Ernesto Gómez. Y bueno, me ponen Ernesto pues por el Che, ¿no? Y como símbolo de solidaridad entre los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y este detalle dice mucho del ambiente en el que Ernesto creció. Para nosotros Ernesto Che Guevara es símbolo muy importante, entonces decidimos ponerlo Ernesto porque él, ese niño, era el reflejo de ese internacionalismo proletario. Estos son Alma y Gavino, los papás de Ernesto. Son una pareja de activistas mexicanos y el nombre que le dieron a su hijo tiene una historia mucho más complicada, con un pasado radical que Ernesto pasaría el resto de su vida tratando de entender. Bienvenidos a Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Hoy, la importancia de llamarse Ernesto. Desde San Juan, Puerto Rico, nuestro productor Luis Treyes nos cuenta. Ernesto tuvo la típica infancia feliz de un niño mexicano de la década de los 80. Creció en la ciudad de Chihuahua, al norte del país. Jugaba béisbol, se escapaba de la escuela con sus hermanos, normal. Hasta que un día, cuando Ernesto tenía 10 años, sus papás lo llevaron al consultorio de un psiquiatra que era amigo de la familia. Como lo recuerdo, era como un segundo piso, una oficina oscura. Nos sentamos los tres en un sillón largo. Y el psiquiatra le empezó a hacer preguntas a Ernesto, preguntas hasta aburridas. ¿Cómo está todo? ¿Cómo va la escuela? ¿Cómo va el béisbol? Ernesto no sabía por qué estaba allí, hasta que el psiquiatra miró a sus padres y les dijo: Y bueno, pues a lo que vinimos. Pues hay que decirle a Ernesto por qué está aquí, ¿no? Entonces, Alma y Gavino le dijeron la verdad. Que había hijos de vientre y hijos de corazón. Pero que se querían igual. Y pues que yo era un hijo de corazón, ¿no? Que él tenía otro papá y otra mamá. Y eso explicaba algunas cosas. Su color de piel, por ejemplo, era un poco más oscuro que el de sus hermanos. Y me acuerdo que los dos me abrazaron y me besaron. Mi mamá siempre ha sido muy cariñosa, ¿no? Pero mi papá fue siempre un tipo muy seco, ¿no? No se debe dar abrazos y eso es como tosco, ¿no? Y tengo ese recuerdo que es uno de los recuerdos más bonitos de afecto así de los dos, ¿no? Estar en medio de mis papás y los dos abrazándome y dándome besos, ¿no? Pero una vez que salieron de la consulta, Ernesto trató de borrar todo esto de su cabeza. Quería volver a su vida sin que nada cambiara. Me da un pavor enorme pensar que mis hermanos me van a rechazar, ¿no? Que en algún juego, una pelea de niños me sacaran eso en cara, ¿no? Tú cállate, tú eres adoptado, pinche negro. Nunca lo exterioricé, nunca lo comenté con mis padres, ¿no? Y ni a mis hermanos, nunca. O sea, esto es algo que nunca yo creo que le he dicho a nadie, ¿no? Y era de ese miedo a ser rechazado por mi familia, ¿no? Pero Alma y Gavino tenían que decirle toda la verdad por razones que serán más claras un poco más adelante. Entonces, un día decidieron montarlo en el carro de la familia y salir de paseo. Querían hablar con Ernesto a solas. El recuerdo que tengo de ese momento es como en cámara lenta, ¿no? Es como íbamos en el carro, mis papás iban al frente, yo iba sentado atrás en el medio. Y de manera sincronizada, ¿no? Mis papás voltean al mismo tiempo a verme. Y ahí yo supe, ¿no? Que dije, hijo, eso, aquí viene algo, ¿no? Y le dijimos, bueno, ¿no nos has preguntado nada? No quieres saber nada, no quieres saber quiénes son tus papás. Y me acuerdo, o sea, mis sentimientos, no quiero saber ni me importa, ¿no? Pero Ernesto no dijo que no. Se quedó callado. Y Alma y Gavino le hablaron de un hombre que había vivido con la familia unos años atrás. Ernesto se acordaba de este hombre y lo recordaba como Mone. Mira, yo de niño, hubo un momento que vivió este muchacho que se llama Mone, que no tenía manos, que eso lo tengo muy clarito, que tenía el rostro medio desfigurado, y que jugaba conmigo a los bomberos en el patio. Cuando Ernesto cumplió 4 años, este hombre sin manos y con la cara llena de cicatrices desapareció de su vida. Y ahora Alma y Gavino le estaban diciendo que Mone era su papá. Y me acuerdo que los dos se quedaron muy serios y que me dijeron, bueno, Ernesto, esto no lo puede saber nadie. Mone era un guerrillero que luchaba por la independencia de Puerto Rico y lo estaban buscando los gringos para meterlo a la cárcel y estuvo viviendo con nosotros un tiempo escondido. Y ya se fue. Ernesto había escuchado de Puerto Rico antes, pero si le hubieran puesto un mapa enfrente, no hubiera podido encontrarlo. Yo lo que sabía de Puerto Rico yo creo que era muy, muy poco,
que era una colonia de Estados Unidos y que había un movimiento por liberarlo, ¿no? Quizá me lo imaginaba así, ¿no? Como que era a lo mejor esta isla infeliz de gente sometida bajo el yugo de los militares norteamericanos, ¿no? Era una visión romántica de la isla. En esa época, Puerto Rico ya llevaba más de 9 décadas siendo un territorio de los Estados Unidos, y durante todo ese tiempo, distintos grupos habían tratado de liberar a la isla a través de la lucha armada. El padre biológico de Ernesto había sido parte de uno de estos grupos, y su mamá biológica también. Alma y Gavino le mostraron unas fotos de ella en una prisión y le dijeron: ella es Dilcia, es tu mamá, está luchando por la independencia de su país y la agarraron, metieron a la cárcel y por eso estás tú con nosotros, ¿no? Dilcia Pagán cumplía una condena de 55 años en una cárcel de San Francisco, en Estados Unidos. Ernesto solo tenía 10 años y no entendía nada. Me acuerdo sentirme como desubicado, como estar en un limbo y decir, wow, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar conmigo, no? Ahora. Y después de eso, inmediatamente después me dicen, ¿y te gustaría conocerlos? Esa era la pregunta. Y aunque estaba confundido, Ernesto sí tenía algo muy claro: conocerlos. ¿Para qué? Pues tener a mis papás, tener una vida súper feliz, ¿para qué conocerlos, no? Pero bueno, pues sabía que no era algo que podía decir que no. No hay manera de contarle a un hijo estas cosas sin que sea complicado. Pero Alma y Gavino no tenían otra opción. La madre biológica de Ernesto estaba pidiendo verlo, y ellos tenían que decirle toda la verdad antes de llevarlo a conocerla. Entonces, en diciembre de 1989, cuando Ernesto estaba a punto de cumplir 11 años, viajó junto a toda su familia a San Francisco para conocer a Dilcia. Y para entender por qué Dilcia estaba en una prisión federal, hay que entender que en los años 70, ella formó parte de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, mejor conocida como la FALN. Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, es la organización clandestina que pertenecen las independentistas acusadas de robo de autos, de la fabricación de explosivos. La FALN era una organización clandestina que se dedicaba a poner bombas en edificios públicos de Chicago y Nueva York. Lo hacían para exigir la independencia de Puerto Rico. El grupo comenzó en 1973 y sus miembros eran hijos de migrantes puertorriqueños en Estados Unidos, gente que se había enfrentado a mucha pobreza y discriminación. Estaban convencidos de que si era para liberar a Puerto Rico, el fin justificaba los medios. Pero en 1980, luego de haber detonado docenas de bombas que ocasionaron 5 muertes accidentales, la organización se detuvo casi por completo. En un operativo inesperado, la policía arrestó a 11 miembros del grupo en Chicago, y la mamá de Ernesto estaba entre los arrestados. Fueron encontradas culpables bajo el cargo de conspiración sediciosa, de querer derrocar al gobierno de los Estados Unidos mediante el uso de la fuerza. Aquí en esta prisión federal cumplen entre 35 y 97 años de cárcel. Ernesto tenía menos de 2 años cuando arrestaron a Dilcia, y al día de hoy aún no está 100% seguro de cómo fue que llegó a México. Pero sí sabe una cosa: los miembros de la FALN que quedaron libres lo protegieron. Y sé que me tuvieron escondiendo por varias partes de Estados Unidos hasta que finalmente yo termino en Chihuahua, México. En Chihuahua, Alma y Gavino pertenecían a una organización política que tenía contactos con la FALN. Ellos hablaron con la dirigencia de nuestra organización para el apoyo, y es la forma en que él llega con nosotros. Nosotros éramos un matrimonio recientemente casados que todavía no teníamos hijos. Ernesto había nacido con otro nombre en Nueva York, pero Alma y Gavino le crearon una identidad completamente distinta en Chihuahua. Dilcia se convirtió en una prisionera política, condenada por conspiración sediciosa contra los Estados Unidos. En 1989 ya llevaba presa 8 años y estaba desesperada por volver a ver al bebé que había dejado en manos de la FALN. Desde que aterrizó en San Francisco, Ernesto estuvo en un estado constante de alerta. Desde chiquito le habían dicho que Estados Unidos era el enemigo, y ahora que estaba allí, se imaginaba lo peor. El pavor que yo tenía era que me fueran a secuestrar del gobierno de Estados Unidos. Y fue un miedo que tuve mucho tiempo, a que me fueran a agarrar el gobierno de Estados Unidos y no me dejara regresar a México. Para poder entrar a la prisión, Ernesto se hizo pasar por un sobrino político de Dilcia. Tuvo que ir sin Alma y Gavino porque ellos no aparecían en la lista de visitantes.
Unos amigos de Dilcia que sí estaban en la lista lo acompañaron. Ernesto se acuerda de cuando entró al área de visita, lo que encontró fue un cuarto frío y grande. Y ahí es que llaman al prisionero por un altoparlante. 88971-024. Ese era el número de Dilcia. Unos minutos después, Dilcia entró al área de visita y recuerda perfectamente el momento en que volvió a ver a su hijo. Este es Dilcia. Cuando entré vi esa cara. Dije, wow, ese es mi bebé. Él me miró, nos miramos. Entonces yo lo cogí por las manos. Era como cuando el bebé nace. Me abrazaba, me apretó y me abrazaba y era este llanto pues que te sale como del fondo del alma, ¿no? Y me sobó, entonces empezó y me revisó las orejas y me levantó la camisa, revisó la espalda y me revisó la panza. Y me recuerdo que no se sentía mal que me estuviera revisando, ¿no? Era como un cariño que sentía genuino de una madre a su hijo, ¿no? Y con la ilusión de que era bonito conocerla, ¿no? Y de estar juntos. Toda la tensión que sentía antes de conocerla se evaporó en ese momento. El parecido entre los dos era evidente. Tenían los mismos ojos grandes, el mismo tono de piel. Y el recuerdo que tengo, lo que me puedo acordar es sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Es como un regocijo, ¿no? Fue como sentir como un tipo de conexión. Y más para mí físicamente, ¿no? Ver que me parezco a alguien. La visita acabó poco después y Ernesto se despidió con una promesa, que la volvería a ver pronto. Al verano siguiente, Ernesto volvió a viajar. Esta vez iba a Cuba con toda su familia, porque allí estaba Mone, su papá biológico. Mone era un refugiado político, era un invitado del gobierno de Fidel Castro. Yo lo vi, corrí, lo abracé, emocionado, o sea, estaba contento de verlo. Cuando Ernesto lo volvió a ver en Cuba, Mone todavía llevaba las cicatrices de una bomba que le explotó una década antes. Y me acuerdo estar abrazado con él así como acurrucado y me dijo, yo soy Mone. Y dije, sí sé que eres Mone. Y me acuerdo, fue un momento de sentirme muy seguro y especial. Fue después de casi 10 años que no lo veía, que me conoció oficialmente como su papá. El nombre real de Mone es William Morales. Durante los años 70 fue el diseñador de bombas de la FARC, hasta 1978, cuando ocurrió un accidente mientras armaba un explosivo en un apartamento de Nueva York. Explotó un artefacto y perdí parte de las manos, me desfiguré parte de la cara y fui capturado y fui encarcelado. En 1980, unas semanas después de su juicio, algo inesperado sucedió. Los guardias del hospital carcelario donde William estaba internado hicieron un conteo de los prisioneros, y cuando llegaron a la cama de William, y levantan las sábanas y encuentran que bajo las sábanas lo que hay son unas almohadas y que hay una ventana abierta y hay vendajes colgando en una ventana, ¿no? William se escapó, y aunque no quiso hablar conmigo sobre los detalles de su fuga, su hijo sí ha escuchado las historias, y me dijo que William logró escaparse por un 7º piso. Se había escapado sin manos, usando una soga hecha de vendajes. Y desaparece de la faz de la tierra. Se convierte automáticamente en el hombre más buscado por el FBI. William estuvo escondido por mucho tiempo. Lo ayudaba una red extensa de organizaciones de izquierda a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Así fue como acabó en la casa de Alma y Gavino, donde también estaba su hijo. Luego de pasar un tiempo en Chihuahua, William siguió su paso por México con un grupo de zapatistas. Eventualmente pasó tiempo en una cárcel mexicana, y luego de eso, Cuba le ofreció asilo político, y así fue como llegó a la isla. Es una vida de película, una vida que lo había llevado lejos del hijo que él conocía por otro nombre. Está registrado como Guillermo Sebastián Morales, ¿no? Tiene su acta de nacimiento norteamericano, todo eso. Eso no se le puede quitar. Por eso hubo un poco de confusión cuando Ernesto se quedó con William en La Habana. La primera mañana que me levantó me dijo Guillermo. Guillermo, y algo que me estuve llamando y que fue, que me dijo Guillermo, y dijo Ernesto, y ahí reaccioné. ¿Por qué no haces caso y tú eres Guillermo? Por primera vez Ernesto se daba cuenta de que tenía 2 nombres totalmente distintos. Y cada nombre tenía su propio pasado y su propia historia. Y él, en ese momento, no quería ser Guillermo. En teoría, en los papeles ahí, pues yo nunca fui Guillermo, ¿no? Pero ese fue así como mi primer choque de la cuestión de la identidad, ¿no? Ernesto volvió a Chihuahua exhausto. El tiempo que pasó en Cuba lo dejó agotado física y emocionalmente.
En menos de un año había conocido a sus papás biológicos, dos personas desconocidas para él que lo obligaron a cuestionarse todo lo que sabía de sí mismo. Ernesto estaba por cumplir 12 años y a partir de ese momento su vida se dividió. Los 4 adultos que decidían su futuro se pusieron de acuerdo. Ernesto iba a pasar el año escolar en Chihuahua, como siempre, y luego iría a San Francisco a visitar a Dilcia durante las Navidades, y los veranos viajaría a Cuba para ver a William. Fue una rutina anual que Ernesto repitió hasta cumplir los 15 años, y durante todo ese tiempo intentó acercarse más a Dilcia. Porque la verdad era que para Ernesto, querer a Dilcia se sentía como una obligación. Emocionalmente no sentía esa conexión de que era mi mamá, pero sentía que lo correcto es que ella era mi verdadera madre, ¿no? ¿Por qué querías quererla como una madre? Ay, pinche Luis, qué pregunta. Pero pues no sé, porque era mi mamá y era esta, ¿no? Ella era esta héroe que se ha sacrificado por una causa de la independencia de Puerto Rico, ¿no? Y yo tenía que aprender a aceptar eso y como a sentirlo, ¿no? Y Alma y Gavino también querían que su hijo lo sintiera. En un momento dado le dijeron que sería bueno que se fuera a vivir un rato a San Francisco para que pudiera pasar más tiempo con Dilcia. Yo le dije, yo prefiero que ahorita me estés reclamando, que te presione un poco para ir a ver a tu mamá, a que nos reclamaras, que no te permitimos conocerla y estar con ella. Y luego de estar 3 años viajando a San Francisco constantemente, Ernesto empezó a jugar con la idea de quedarse por allá. Había una cuestión de también ir a Estados Unidos a vivir en el primer mundo, o sea, de salirme de Chihuahua, era un poco el sueño ese americano que en las películas de, ¿no?, estar en high school y juegas fútbol americano y las cheerleaders son tus novias y las fiestas, y yo soy esa fantasía así como adolescente de, ¿no?, de ser el cool de la escuela y todo. Entonces, cuando tenía 15 años, Ernesto se fue a vivir a San Francisco con una amiga de Dilcia. Pero esta no fue una simple mudanza. Ernesto estaba a punto de cambiar su identidad por completo. Recordemos que nació en Nueva York, con el nombre de Guillermo Morales. Ahora, estando en San Francisco, los adultos en su vida le sugerían que retomara esa identidad. Y se me sacó mi pasaporte como Guillermo y se me inscribió en la escuela, en el high school, como Guillermo Morales. Entonces dejé de ser Ernesto para convertirme en Guillermo. Su fecha de nacimiento, su nacionalidad, hasta su nombre, todo cambió a la misma vez. Pero todos estos cambios solo ocurrieron en San Francisco. Y él siempre para nosotros en México siguió siendo Ernesto. Entonces, en plena adolescencia, cuando casi todo el mundo está tratando de definirse, Ernesto comenzó a tener 2 identidades. En San Francisco, la amiga con la que estaba viviendo le hablaba de sus raíces puertorriqueñas. Y que me echó mucho énfasis en que yo realmente no era mexicano y que yo era puertorriqueño y que tenía que aprender de Puerto Rico para aprender a amarlo y sentirlo. Y en la escuela también sintió la necesidad de presentarse con su nueva identidad. Me sentí súper desconectado, ahí no hice realmente amistades. Era Guillermo, era el puertorriqueño. Me acuerdo que una vez una maestra me pidió que hablara de mi tierra, de Puerto Rico. ¿Qué iba a hablar yo de Puerto Rico? Nunca he estado en Puerto Rico, ¿no? Pero Ernesto volvía a Chihuahua una vez al año. Y ahí volvía a ser el mismo de siempre. Los choques entre sus 2 identidades eran inevitables, sin embargo. Un ejemplo, una vez fue a visitar a su tía mexicana y en vez de hablar de Alma y de Gavino como sus papás, como siempre, Ernesto se refirió a ellos por sus nombres. Y que mi tía me dijo, no, espérate, cabrón. Me dijo, ¿cómo que Alma y Gavino? Son tus papás, y siempre van a ser tus papás. Pero en San Francisco, Ernesto sentía que no podía hablar así frente a Dilcia. Con Dilcia no puedo referir a mis papás como mis papás. Se ve la cara de ella que se le trancaba la venita, aquí se le brotaba de coraje, ¿no? Que hablara de mis papás, tenía que hablar de Alma y de Gavino. Cuando hablé con Dilcia sobre esto, le pregunté si alguna vez le había prohibido a Ernesto referirse a Alma y Gavino como sus padres. Y ella me dijo que no, que nunca. Pero de la manera que sea, para Ernesto esto era un conflicto de lealtades gigantesco. Y en este momento, él había elegido ser Guillermo, el hijo de una prisionera política muy importante. Con gritos de libertad y el pueblo unido jamás será vencido, manifestantes marcharon por las calles de Washington exigiendo libertad para 15 presos políticos puertorriqueños. En el clip, Ernesto tiene 19 años y llevaba un año viviendo en Puerto Rico. Entendemos que son presos políticos y que ya 18 años, o sea, 18 años más que suficiente.
Se había mudado a la isla para formar parte de la campaña que buscaba sacar a Dilcia y al resto de los compañeros de la cárcel federal. Fue un rol que hice por mucho tiempo, ¿no? Y fue como que me convertí en el hijo insignia de los presos políticos. Guillermo Morales is the son of Dilcia Pagan. Hasta salió un documental sobre su vida en televisión pública de Estados Unidos. Mi mamá entró a clandestinaje cuando yo tenía 17 meses de edad y tuve que esperar 10 años para poder visitar a mi madre. Su historia era conmovedora y efectiva. La gente lloraba cuando lo escuchaba hablar. Y aún más importante, algunos donaban dinero para la campaña de excarcelación. Ernesto comenzó una serie de giras mediáticas que lo llevaron por Estados Unidos y el Caribe, y se empezaba a involucrar cada vez más en la campaña para darle libertad a su mamá. Pero en privado, las cosas no andaban bien entre él y Dilcia. De hecho, a duras penas se hablaban. A Ernesto no le gustaba la manera en que su mamá se metía en su vida. Y aún más importante, cuestionaba las decisiones que ella había tomado cuando él era solo un bebé. Pues vas madurando, ¿no? Y bueno, pero pues, tú decidiste meterte en esto pues porque es lo que tú quisiste hacer, no pensaste en mí. Lo que sentía era resentimiento contra Dilcia y contra el movimiento. Lo habían involucrado para que contara su relato de hijo abandonado, pero nadie quería saber de su infancia feliz en Chihuahua. Ernesto se dio cuenta de lo que estaba sintiendo en el lugar menos esperado. Lo habían invitado a hablar en la Casa Blanca y llegó acompañado de otros 4 hijos de presos políticos puertorriqueños. Y que, o sea, lo que ellos pasaron al perder a sus padres, a ser víctimas de bullying en la escuela, a que los escupieran, a que los apedraran, a que tenerlos que cambiar de barrio porque los acosaban. Ahí yo no hablé, cuando me tocó el turno a mí hablar y yo dije que yo no quería hablar. Por primera vez veía claramente las consecuencias de todo lo que había hecho la generación de los miembros de la FAN, sobre todo con la generación que vino después. Para mí fue un momento de decir, ay, o sea, esto no es tan bonito, la revolución, ¿no? Y vamos, hay unas víctimas y las víctimas más afectadas son los hijos de todos ellos, ¿no? Y ahí yo creo que empecé a cambiar un poco. A partir de ese momento, Ernesto se distanció del movimiento y empezó a viajar más frecuentemente a Chihuahua para estar cerca de su familia mexicana. Mis momentos oscuros ahí siempre es la luz, es el nido. Siempre como que de ahí sale, no es la base de quién soy. Mientras tanto, la campaña para sacar a los presos políticos de la cárcel llegó a un punto climático. Era 1999, Ernesto tenía 20 años y la administración del presidente Clinton estaba en su último año. En Puerto Rico, los dirigentes del movimiento pensaban que había llegado el momento decisivo para lograr un indulto presidencial. Y lo lograron. They had served very long sentences for offenses that did not involve bodily harm to other people. 11 de los 13 presos políticos decidieron aceptar las condiciones que les ponía el Departamento de Justicia Federal para recobrar su libertad. Y Dilcia fue uno de ellos. A pesar de que no se estaban hablando en ese momento, Dilcia pidió que Ernesto estuviera allí cuando ya saliera de la prisión. Y aunque él tenía dudas, decidió que era mejor estar allí con Dilcia. Fue una montaña rusa, ¿no? Entrar a la cárcel, que pues por 10 años la estoy visitando. Yo una vez saqué cuentas y yo, de las horas de visita que hice, yo creo que yo hice fueron como 23 días de cárcel. Ernesto no sabía qué esperar cuando finalmente viera a Dilcia salir. Y cuando ella finalmente salió junto con las otras prisioneras, las otras presos gritaban "Free at last" y aplaudían y "Free at last, free at last, free at last". Fue bien fuerte, Ernesto se reencontró con su mamá y ahí mismo se enteró de que ella quería que él regresara a Puerto Rico con ella. Cientos de personas los recibieron en la isla. Dilcia quiso que Ernesto se quedara con ella unos meses para disfrutar de su nueva libertad junto a su hijo. Pero Ernesto quería regresar a México lo antes posible. Y ahí empezamos otra vez los choques, ¿no? Con quién yo soy y con quién ella quiere que sea, ¿no? Yo creo que él también pensaba que yo iba como dedicarme la vida a él completamente. Y no pude. La misma vez porque ya yo necesitaba conocer a la gente, ir a diferentes lugares, ver a Puerto Rico. Ernesto tenía 20 años y buscaba una identidad. Su madre, en cambio, era una prisionera política
que súbitamente se había vuelto una figura pública. Los choques entre ambos eran inevitables. La situación entre ambos explotó un día en que Dilcia quiso llevarlo a conocer a unos familiares. Y yo le dije, no, es que no, yo no quiero ir para allá. Pero ¿cómo que no? Si es tu familia. Y ahí, es que no son mi familia. Yo soy tu mamá, yo te digo lo que tienes que hacer. Y me acuerdo que fue que le dije, no, es que tú no eres mi mamá. Y me acuerdo que me dijo, fuck you, you motherfucker, you son of a bitch. Y me acuerdo que yo temblando por primera vez, me acuerdo que la miré temblando y le dije, con uno que le dije, no, fuck you, this a fuck you. Y me salí para el carajo de la casa de Rosana. Le pregunté a Dilcia sobre este incidente varias veces, y la verdad es que nunca me dijo nada muy preciso sobre lo que ocurrió. Para Ernesto, sin embargo, ese fue el último encontronazo con Dilcia como su mamá. Cuando cumplió 24 años, Ernesto finalmente eligió el nombre que él sentía que lo representaba. Ernesto Gómez, ¿no? Ser Ernesto Gómez en todos lados, no solamente en Chihuahua, sino ser Ernesto Gómez en todos lados. Y empecé a investigar como una cuestión de cambiarme el nombre legalmente. Pero extrañamente no volvió a México. Ernesto terminó enamorándose y casándose con una mujer puertorriqueña, una independentista que tiene raíces muy profundas en Puerto Rico. En la panza del abuelo, en la panza del abuelo. Cuando Ernesto me contó su historia, a principios de 2015, su segunda hija acababa de nacer en Puerto Rico, y Alma y Gavino habían venido a la isla para conocer a su nueva nieta. A ver, siéntese para que se sienta Ernesto. Con el tiempo, Ernesto también se reconcilió con William y con Dilcia, y ahora ellos también forman parte de su vida. Es decir, que su familia es diversa y complicada. O sea, un reflejo más de lo que ha significado ser Ernesto.